músculos en los ventrículos para contraerse adecuadamente, sincrónicamente y en forma rítmica. Ya sabemos también que la frecuencia cardíaca oscila en la mayoría de nuestros pacientes, o en casi la totalidad, de 50 a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, el impulso cardíaco se inicia en el nodo sinusal, en la aurícula derecha, pasa de las aurículas al nodo aurículo-ventricular, que está situado en la unión de las aurículas con los ventrículos y llega a los ventrículos por el haz de His. Finalmente, del haz de His se prolonga, se conduce a los ventrículos a través del sistema de Purkinje. Y acá está la figura que lo podemos ver, que nos canta. Estamos en el nódulo sinusal, casi en la entrada de la vena pulmonar, de la vena cava superior, ¿no? Ahí lo tienen ustedes con sus tres haces, ¿no? Que es el tracto internodular mediano y el haz de Bachmann, que va a la aurícula izquierda. Después tenemos nosotros las vías de conducción que se hace el sistema de Purkinje, que va tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho, ¿no? Entonces acá se inicia, en el nodo sinoauricular, se inicia la conducción. Entonces de ahí nacen los latidos del corazón. ¿Por qué aparecen las arritmias cardíacas? Las arritmias cardíacas aparecen por tres motivos. El impulso no se genera adecuadamente en el nodo sinusal. 1, 2, el impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo, puede ser debajo, en cualquier parte de las aurículas, ¿no? Pero no en el nodo sinusal. Y tercero, los caminos para la conducción están alterados, ¿no? Ya saben cuáles son los caminos normales de conducción. Cuando estos caminos se ven alterados, ya estamos hablando de arritmias. No estamos hablando de arritmias. Hay diferentes clasificaciones que van a encontrar ustedes en los textos respecto a arritmias. Algunos lo clasifican por su origen, que puede ser supraventriculares, cuando se originan antes de las de His, es decir, en las aurículas o en el nodo aurículo-ventricular, que pueden iniciar acá, o en el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Y las ventriculares que se originan necesariamente a partir de los ventrículos, ¿no? En cualquier parte de los ventrículos se originan. Entonces ya tenemos las ventriculares. Y por su frecuencia cardíaca pueden ser rápidas, se llaman taquicardias, frecuencia superior a 100 latidos por minuto, y lentas o bradicardias, cuya frecuencia es debajo de 50 latidos por minuto. Por su modo de presentación pueden ser crónicas, cuando tienen carácter permanente, y paroxísticas cuando se presentan en algunas ocasiones y son puntuales. A veces se pueden presentar en horas, semanas, y luego se desaparecen. Estas arritmias van a tener una sintomatología, por supuesto, ¿no? Van a causar palpitaciones, ya hemos hablado de lo que es palpitaciones, van a producir mareos, que es por el bajo gasto que se presenta, cuadros sincopales, dolor torácico, puede llegar a haber pérdida del conocimiento, ¿no? Algunas veces estas arritmias pasan inadvertidas y recién con otros exámenes que se realicen se puede detectar. Entonces, el examen específico para diagnosticar arritmias se llama electrocardiograma. Ya ustedes conocen lo que es el electrocardiograma, que se le pone y nos va a registrar la actividad eléctrica en el momento que le tomamos al paciente. Si no queremos detectar por un electro, no se puede detectar, se emplea el Holter. El Holter no es sino otra cosa que es un equipo que graba con baterías, puede ser una grabación por horas o por días que se pone al paciente, ¿no? Y va grabándonos. Después esto se va a llevar a una computadora y vamos a ver qué pasó durante las 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas. Así también hay Holter implantables. Los Holter implantables ya no se usan para 24, 48 horas, sino se utilizan para detectar arritmias que se pueden presentar cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días. Estos van implantados debajo de la piel, un pequeño corte debajo de la piel, se ponen allí y pueden llevarse por días, meses o años. El paciente
a fin de detectar qué tipo de arritmia se está presentando y llevarlo a un tratamiento a fin de mejorar este tipo de arritmias o desaparecerlo. Hay arritmias que son de tipo estacionario que se detectan cuando se hace test de esfuerzo. Ustedes hacen el test de esfuerzo que consiste en ponerlos en una bicicleta o en una faja donde el paciente va a desarrollar ejercicio y vamos a detectar algún tipo de arritmias. Hay un estudio que se llama la electrofisiología, que es un estudio ya más adecuado, más profundo para ver el sistema de conducción cardíaco y para hacer un estudio de arritmias. Esto se llama un estudio electrofisiológico, ¿no? O para hacer este estudio electrofisiológico se tiene que introducir por medio de una vía femoral o la vía radial unos catéteres que van hacia el corazón, van a la aurícula derecha por lo general, o también podemos llevarlo a la aurícula izquierda, ¿no? Y permiten por vía femoral registrar la actividad eléctrica del corazón. El problema de esto está en el costo. Un catéter para hacer un examen electrofisiológico cuesta más o menos de $2,000 a $3,000, varía. Y tenemos que tener un equipo que se llama el polifisiógrafo, ¿no? El polifisiógrafo más o menos está alrededor de $60,000 a $80,000. Entonces, un estudio de este tipo es costoso. Cada paciente ya saben el costo que tiene solo por el cable, porque el cable sirve para una sola vez, porque se hace disparos de corriente eléctrica con calor y el cable se quema las fibras, entonces ya no sirve para otro paciente. Entonces son modos de hacer el estudio y tratar la arritmia también, ¿no? Dentro de las arritmias tenemos las dos tipos, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Las bradiarritmias, como su nombre lo dice, es porque hay fallas en la conducción del ritmo, ¿no? Entonces la frecuencia es baja. Estas pueden ser asintomáticas o pueden ser sintomáticas. Cuando es sintomático, el paciente se va a quejar de mareos, pérdida de conciencia, crisis sincopales. Dentro de esto está en el bloqueo de rama completo, en el bloqueo auriculoventricular completo, de tercer grado, el famoso síndrome de Stokkan, que el paciente, por un pequeño esfuerzo, va a tener pérdidas de conocimiento por segundos o minutos, ¿no? O la fatigabilidad. El paciente siente que se fatiga al subir un piso de escaleras, siente que se fatiga al caminar hacia la tienda, hacia caminar al baño, por último, cuando está avanzado. El tratamiento de una bradiarritmia, cuando es un efecto de un tipo de tercer grado, o bloqueo auriculoventricular completo, es el implante de marcapaso. Se le implanta un marcapaso hay marcapasos que van directamente al ventrículo derecho y otros que van a aurícula derecha y ventrículo derecho, y estos van a controlar en forma permanente de 5 a 7 años la actividad cardíaca o en los impulsos cardíacos. El costo de un marcapaso no es mucho, varía de los $2,000 a los $10,000, ¿no? Entonces, este es el tratamiento para este tipo de arritmias. No se olviden que para diagnosticar una arritmia tenemos que tener en cuenta un estudio por electrocardiograma, porque hay bradicardias sinusales, que esto es normal en la mayoría de pacientes. Puede haber algunos pacientes que tienen frecuencias inferiores a 50 latidos por minuto y son pacientes que no tienen nada, pero estos pacientes tienen una característica. Ustedes se enfrentan a una paciente que trabaja en chakra, a un paciente que es obrero, a un paciente que es estibador, a un paciente que hace ejercicios en bicicleta, a un paciente que corre 100, 200, 300 metros planos en forma rápida, en forma frecuente. Estos pacientes, su bradicardia es sinusal. No vaya a ser por allí que en algún hospital erradamente se le pide el implante de un marcapaso y no lo requiere. Entonces, con el electro, ustedes ven, mientras haya la presencia de onda P, no necesita, ¿no? Pero en pacientes cardiópatas sí lo necesitan. En pacientes deportistas y en pacientes que hacen actividades intensas no lo necesitan, ¿no? Entonces, la bradicardia sinusal no necesita nada, ¿no?
Cuando ya hay un problema patológico, estamos hablando de una enfermedad del nodo sinusal o bloqueos sinoauriculares. En este caso sí lo necesitan, ¿no? Porque es producido este problema de mal impulso eléctrico, se puede ver a que no hay una buena transmisión del nodo sinusal a las aurículas y por lo general esto lo vemos en personas ya de la tercera edad. Muchas veces estamos viendo en la segunda edad por problemas de aterosclerosis, ¿no? Entonces estos pacientes hay que tratarlos con marcapasos, ¿no? Y el otro, los bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Los bloqueos auriculoventriculares, el estímulo no se conduce a las aurículas y a los ventrículos. Entonces estas se van a clasificar, estos bloqueos van a ser de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿no? De tercer grado. Ahora vamos a ver cómo es el bloqueo de primer grado, ¿no? El bloqueo de primer grado se puede ver a fármacos. Hay que tener en cuenta, el paciente no es solo un paciente así, que viene de frente y ustedes van a pensar de que ya presentó un bloqueo por una enfermedad. Tenemos que pensar en todo. Puede presentarse que este paciente está con betabloqueadores por diversas causas, ¿no? Por antagonistas de los canales de calcio, puede verse a reflejos vasovagales o cualquier condición que estimule el sistema parasimpático. Cualquier caso que estimule el sistema nervioso parasimpático va a producir este tipo de bloqueos de primer grado. El infarto de miocardio agudo, que afecta al nódulo auriculoventricular. No se olviden que cuando hay infarto, hablamos el otro día que hay una perfusión cuando hablamos de patología mitral, que la arteria coronaria va a irrigar algunos músculos, entonces va a presentar al músculo papilar, entonces va a presentar no solo necrosis de músculos, sino va a afectar al nódulo auriculoventricular, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de un bloqueo de primer grado? Se puede presentar a partir de un problema primario de la conducción eléctrica, o se puede originar por varias situaciones, un 50% por fibrosis que comienza en edades tempranas de la edad media y se asocia a bloqueos completos, pacientes que tienen cuadros de este tipo, por esclerosis, decíamos también. Ahora, con el tipo de dieta que tenemos, puede presentarse también por aterosclerosis y por esclerosis cuando hay calcificación del esqueleto fibroso del corazón, ¿no? Se puede extender hacia el sistema de conducción y el resto de los casos está relacionado con cardiopatía isquémica. Esto se puede presentar también, y lo hablamos desde la primera clase, en pacientes que tienen exceso de calcificación en una válvula, ¿no? Se calcifica el lugar donde pasa el sistema de conducción y terminan con bloqueos que pueden ir del primero al tercer grado, ¿no? Entonces, esto se llama el síndrome del marcapaso. Estos pacientes pueden muchas veces hacer síncopes, hipotensiones arteriales, insuficiencias cardíacas congestivas, ¿no? Y pueden llegar en algunos casos a crisis de Stokes, ¿no? Así es que es importante hacer un buen estudio. Incluso estos pacientes tienen relajaciones esfinterianas, convulsiones. Hay que tener mucho cuidado. Esta sería la figura que se presenta en bloqueos, en el electrocardiograma, en bloqueo de primer grado, ¿no? Entonces veremos el intervalo PR se alarga, es mayor de 20 segundos, ¿no? Mayor de 20 segundos, ¿ya? En adultos y en niños 0,17, ¿no? Esto se puede modificar para que vean si ustedes si es un bloqueo de primer grado con la inyección de atropina. Pero ven ustedes cómo hay prolongación del PR en forma ya en todos los complejos, en forma regular, estamos frente a un bloqueo de primer grado. Así como hay bloqueo de primer grado, hay bloqueo de segundo grado también. Se llama el famoso síndrome Moebius 1, ¿no? Cualquier condición que se dé del sistema nervioso al parasimpático puede presentar un bloqueo de segundo grado. Fármacos, hemos dicho, bloqueadores del nódulo auriculoventricular, los beta bloqueantes,
los calcioantagonistas, cuando hay problemas del síndrome coronario, ¿no? Cuando afecta a la arteria coronaria derecha, eso lo decíamos de antes también, que hay siempre a la coronaria derecha, acuérdense, ¿no? Entonces, va a producirse un bloqueo de primero o segundo grado, ¿no? La conducción de estos impulsos se lentece de modo progresivo en el nódulo auriculoventricular. Ya no trabaja acá el nódulo sinusal, entonces provoca un alargamiento del PR hasta que un impulso sinusal queda bloqueado, no aparece en el electrocardiograma, ¿no? No se olviden que acá siempre decimos que está comprometido la circulación de la arteria coronaria derecha, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estos pacientes muchas veces aparecen asintomáticos, pero pueden presentar dolor torácico, simulan de repente un infarto, disnea, ¿no? Grado 2, 3, hipotensión. Y es importante cuando ustedes preguntan, la mayoría de nosotros no preguntamos bien a nuestros pacientes y es un problema, ¿no? Preguntamos cosas puntuales y no le ponemos algunas preguntas claras. Este sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, MOVIS 1, también llamado fenómeno de Wenckebach. Se llama fenómeno de Wenckebach, ¿no? Porque el intervalo PR, mírenlo, acá es cortito, se va alargando más, hasta que acá ya tenemos un bloqueo de segundo grado, tipo MOVIS, ¿no? No hay actividad ventricular acá. Esto se llama el fenómeno de Luciani, ¿ya? El fenómeno de Wenckebach es cuando se va alargando, pero cuando no hay una respuesta de la actividad ventricular se llama el fenómeno de Luciani. Acuérdense de eso. Esto es importante que sí lo sepan. Y después tenemos el bloqueo de segundo grado también auriculoventricular tipo MOVIS 2. Así como hay MOVIS 1, hay MOVIS 2. El síndrome coronario agudo afecta o está afectado por las ramas de la arteria coronaria izquierda. Acá ya no está por la coronaria derecha. En el MOVIS 2 está afectado por la arteria coronaria derecha. No hay irrigación de esta arteria, entonces se presenta el bloqueo de segundo grado MOVIS 2. Entonces la zona donde se produce el bloqueo generalmente es la región anatómica distal del nódulo auriculoventricular, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Debilidad, fatiga, astenia, adinamia, mareos, síncopes, puede haber una crisis de Stokk-Adams, empeoramiento, si hay una insuficiencia cardíaca se vuelve más severa, ¿no? Puede presentar síndromes anginosos, ya saben ustedes lo que es un síndrome anginoso, un dolor precordial, que generalmente si hace esfuerzo se agrava, pues puede ir al infarto, ¿no? Acá tienen ustedes un bloqueo tipo 2, que es un MOVIS 2, ¿no? El intervalo PR, ya ven, miren, el intervalo PR es normal o alargado, ¿no? Acá está completamente, acá está corto, acá está alargado. Son intervalos PR alargados que son ya constantes. Miren acá, constantes, ¿no? Hay otras P que ustedes ven acá que no presenta actividad ventricular. Esto que no presenta actividad es lo que caracteriza al bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 2. Acuérdense. Y tenemos por último el bloqueo de tercer grado auriculoventricular, ¿no? Esto se puede ver en un síndrome coronario agudo. Acuérdense, bloqueo de tercer grado puede deberse a un síndrome coronario que afecta a la arteria descendente anterior izquierda y a las ramas del septum interventricular. También puede ser producido por la famosa enfermedad de Chagas. Ya saben quién produce la enfermedad de Chagas. El mosquito, la mosquita, lo que se llama el zancudo llamado chirimacha. ¿Y esto existe dónde? En la enfermedad de Chagas. Acuérdense que esto ya lo saben por fisiopatología. Esto se produce en las zonas de Arequipa. Y en las zonas de los que viajan a la Argentina pueden adquirir esta enfermedad porque allá es pandémico o epidémico, ¿no? Allá hay mucho caso de Chagas. El Chagas consiste en que produce en el corazón un corazón de vaca, se llama corazón de toro exagerado, y produce un bloqueo de tercer grado, ¿no? Una cardiomegalia intensa. Estos
Cuando hay una enfermedad de Chagas en un paciente, esto termina por lo general con trasplante cardíaco, cosa que se hace poco acá porque no hay donadores, ¿no? O puede presentarse por los famosos nódulos de reumatoides, tumores a nivel de las aurículas, estenosis aórtica calcificada, esto ya está de más decirle, estenosis aórtica que está muy calcificada, compromete, dijimos, el lugar donde pasan las fibras de Purkinje, por amiloidosis, por sarcoidosis, por lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces se produce en un tercer grado una disociación auriculoventricular por un bloqueo completo en el sistema de conducción, el cual se puede producir afectando el haz de His o afectando las fibras infranodal, supranodal o del propio nódulo auriculoventricular. Queda como sintomatología crisis sincopales, es decir, a esto quedan francos, ¿no? Anginas, puede dar crisis sincopales cada 2, 4 horas, todos los días. Cuadros anginosos, insuficiencia cardíaca congestiva por el bajo gasto, ¿no? Y en el cuello vemos las ondas A en el pulso yugular. Esto es importante porque este bloqueo tienen que aprender a reconocerlo, porque a veces en la casa tenemos nuestros abuelitos, o si tenemos padres de edad, hay que verlo. Ya no lo manden ustedes a comprar el pan. El niño tiene que irse a cabo, la niña tiene que irse a sus clases y lo mandan al abuelito a comprar pan, no regresa porque se cayó en la pista, está con su bloqueo de tercer grado y nadie tienen el tensiómetro, tienen el estetoscopio y no le contaron la frecuencia cardíaca. Todos debemos aprender a tomar bien la presión, no esperemos que lo haga la enfermera porque lo hace mal a veces. Frecuencia cardíaca no debe fallar, con eso ya estamos nosotros diagnosticando, incluso con la presión arterial estamos haciendo varios diagnósticos, ¿no? Es importante esto. Hay también otras arritmias que se llaman las taquiarritmias supraventriculares, ¿no? Aparte de los bloqueos tenemos las taquiarritmias supraventriculares. En este caso las frecuencias ya no son bajas, son altas, mayores de 100 latidos por minuto, y estos taquiarritmias se producen por encima de los ventrículos, en las aurículas o en el nodo auriculoventricular, ¿no? Muchas veces por encima de las de His. ¿Cuáles son los tipos de arritmias, de taquiarritmias supraventriculares? ¿No? La arritmia sinusal respiratoria, que es de origen fisiológico, ¿no? Un paciente que empieza a correr, pues presenta una taquicardia sinusal respiratoria. Un joven, como la mayoría de ustedes, que están enamorados, ven a la enamoradita por primera vez o lo ven cambiada diferente, les produce una arritmia sinusal respiratoria, ¿no? Esto no hay necesidad de tratarlo, ¿no? Un vaso de agua ya los cura. Y hay la taquicardia sinusal, ¿no? El ritmo cardíaco en este caso es normal, pero la frecuencia cardíaca es mayor de lo habitual. Esto es fisiológica y esto se puede ver también muchas veces por ansiedad, por ejercicio, por anemia, por alcohol, toman un poquito de alcohol y ya se ponen ustedes furiosos. Insuficiencia cardíaca por la nicotina, ¿no? Esto mayormente hay que corregir el fondo, ¿no? Si fuma tabaco, si toma mucho, hay que corregir estos malos hábitos. Y si es por baja presencia de sangre o de hemoglobina, hay que corregir la anemia. Más o menos así se presenta una taquicardia. Ustedes ven las ondas P en todas las despolarizaciones auriculoventriculares, no falta la P, estamos frente a una taquicardia sinusal. Acá está, ya ven ustedes cómo se despolariza la onda P en un electrocardiograma normal, cómo se despeja la auriculoventricular y cómo hay la despolarización a nivel de ventrículos. Así es. Dentro de esto también tenemos que decir, mencionar que hay contracciones auriculares prematuras, esto debía estar antes, o extrasístolas auriculares, ¿no? Cuando se genera un impulso adelantado al impulso sinusal que se produce en otra zona de las aurículas. Entonces, esto se presenta a veces en personas sanas y a veces se asocia en personas que han tenido un infarto de miocardio, tienen insuficiencia cardíaca o tienen enfermedades de tipo pulmonar, ¿no?
Entonces, estos a veces aparecen en estados emocionales con agitación, en situaciones estresantes, cuando hay fatiga, cuando hay algunos problemas febriles, ¿no? Entonces, las estoras pueden ser provocadas también por algunas enfermedades cardíacas o problemas como anemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, algunas deficiencias de electrolitos, sales minerales, hernias, reflujo gastroesofágico, ¿no? Esto es el problema que se presenta en las signas estas sístoles, ¿no? Es, son latidos prematuros que se presentan, ¿no? Las ondas P prematuras. Estamos frente a estas sístoles. Acá se presenta una, dos, miren acá, estas sístoles. Entonces es importante, a veces no requieren tratamiento, cuando son muy frecuentes sí hay que darles tratamiento. Hay taquicardias supraventriculares, ya les decía, cuando la frecuencia es mayor de 100, ya lo vimos ahí, una taquicardia, la onda P presente, entonces se ha repetido. ¿Ya? Y lo otro que tenemos dentro de las taquicardias es la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular se da por varias causas. Puede ser por una valvulopatía reumática mitral, por una cardiomiopatía isquémica, puede ser por una cardiopatía congestiva, una cardiopatía congénita, por hipertensión arterial no tratada, por cuadros de pericarditis, ¿no? Y por causas también no cardíacas, como la hipoxia, una hipoxia les puede dar fibrilación, una embolia pulmonar, los obesos, el hipertiroidismo, ya saben que el hipertiroidismo hay cuadros de frecuencia cardíaca alta, por intoxicación alcohólica aguda. Entonces, todos estos casos pueden presentar fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Los impulsos son múltiples y caóticos, no llevan un ritmo, ¿no? Esto se produce a través de las aurículas, ¿no? Esto puede deberse a anormalidades anatómicas de las aurículas, ¿no? Cuando hay lesiones como fibrosis intersticial, cuando hay infiltración grasa, entre otros, ¿no? Para esto se requiere pues un evento promotor. Hay cambios de la presión a nivel auricular. Veíamos nosotros cómo en estenosis mitral crece la aurícula y hay un tremendo incremento de la presión a nivel aurícula. Entonces hay la presencia de estas sístoles auriculares, cambios en el tono autonómico, ¿no? Los cuadros de inflamación y fibrosis van a favorecer a toda esta presentación de este tipo de arritmia, ¿no? Entonces va a haber un remodelado auricular anatómico, donde va a haber edema, dilatación auricular, hipertrofia celular, y termina haciéndose una arritmia crónica. Se presenta la fibrilación auricular, que es ritmo totalmente irregular. Ojalá que esto lo logren ustedes escuchar. Nadie debe irse si no presenta. Ustedes pregunten en el hospital. Quiero escuchar una fibrilación entre sus grupos. Alguno habrá escuchado. Yo no pienso que haya nadie que salga sin escuchar una fibrilación auricular, ¿no? Porque acá es importante. Esto es uno de los ritmos que debemos conocerlo, ¿no? Una fibrilación auricular va a producir pues C sanguínea. Entonces, cuando hay esta C sanguínea bajo gasto, va a haber la formación de trombos. Por eso que estas pacientes pueden embolizar fácilmente. Cuando detectamos una fibrilación auricular en nuestros pacientes, en nuestra familia, debemos inmediatamente darle un anticoagulante. El anticoagulante más baratito es la aspirina, pero mejor es darle otro tipo de anticoagulación, ¿no? Podemos darle la warfarina en dosis bajas, ¿no? Entonces es importante. Estos pacientes, por el peligro de embolización, deben tratarse, ¿no? La complicación más grave en estos es de la fibrilación, es los trombos, ¿no? Que pueden llegar a ser un ACV o trombosis de miembros inferiores. La fibrilación auricular se presenta en forma paroxística, cuando es menos de 2 días, aparece y desaparece.
persistente cuando es menos de 7 días y permanente cuando dura toda la vida. Si dura toda la vida y hay que darle cuadros, ahora antes se usaba la digoxina, por ejemplo, en forma interdiaria una tableta o diaria media tabletita. Ahora se usa mucho los beta bloqueadores, ¿no? Y con los beta bloqueadores a nuestros pacientes lo tenemos perfectamente controlados, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes cómo se presenta el ritmo. Es completamente irregular durante la fibrilación. No hay ondas P. Miren, acá ya no hay ondas P. Son ondas F que se llaman, ¿no? ¿No? Hay las ondas F que se aparecen en la fibrilación auricular, ¿no? Y no hay una buena equidistancia entre una onda PR y una onda RR. No hay. Una R a otra R es completamente irregular, ¿no? Ya saben que esto se presenta en cardiopatías isquémicas, en hipertensión, fibrosis vital, tirotoxicosis, carditis reumática, preexcitación, cardiomiopatías, embolismo pulmonar, etcétera, etcétera. Ahí vienen completamente irregular, una fibrilación auricular completamente irregular. Otro de las arritmias que tienen que saber ustedes es el flutter auricular o flúter auricular, ¿no? La causa más frecuente de flúter es cuando en cirugía cardíaca se manipula la aurícula derecha. Entonces esto no es común, ¿no? Son impulsos auriculares rápidos, ¿no? Que son impulsos sinoauriculares, ¿no? Del nodo sinoauricular, ¿no? Entonces, el flutter o aleteo también que se llama, aleteo auricular, los impulsos siguen un curso circular en las aurículas, es en forma circular, entonces se llaman ondas flutter o ondas F, ¿no? Es la segunda taquicardia supraventricular patológica más común después de la fibrilación auricular, y es debido a un circuito de reentrada alrededor de la válvula tricuspidia, ¿no? Entonces, esto se presenta en la aurícula derecha. La mayoría de los individuos refieren palpitaciones que a veces es asintomático, ¿no? Muchas veces hay dolor precordial, disnea, mareo, síncope, dependiendo del tipo de patología. En el flutter auricular ustedes van a ver en el electrocardiograma o en la pantalla del monitor frecuencias que van de 220 a 350 latidos por minuto. Entonces el paciente sí tiene sintomatología, ¿no? Esto, por ejemplo, esto se da a nivel de la frecuencia auricular. Esto se puede ver solo con equipos. Así llegan las frecuencias. Pero la respuesta ventricular solo llega a 180 latidos por minuto. Entonces ustedes solo pueden contar a nivel de ventrículo 180 latidos, pero la frecuencia en aurícula es altísima, ¿no? El ritmo regular, por lo menos acá ustedes están viendo, el ritmo va a ser regular. No hay un ritmo irregular. No se observa la onda P. Lo que se observa son ondas auriculares, ¿no? Entonces, estas ondas son las que producen una oscilación continua en la línea de base. Ondas F en dientes de sierra. Ustedes van a ver estas ondas F en dientes de sierra, ¿no? Mientras que en la fibrilación venían unas cuantas ondas, acá se va a ver más frecuentes. Toditas son en ondas de sierra, miren. Parece un serrucho, ¿no? Miren ustedes, así se va a ver. Ondas en sierra, cuando la frecuencia ya está controlada, y cuando no está controlada es altísima la taquicardia. Miren, esto se llama ondas en forma de sierra, ¿no? Esto es inconfundible, ¿ya? Inconfundible. Después tienen la taquicardia auricular multifocal, que es típica en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando están descompensados, y por lo general estos pacientes a veces están recibiendo digital o digoxina y hay intoxicación digitálica, o cuando están recibiendo beta agonistas o teofilina. Esto se usa mucho en estos pacientes con EPOC, o cuando hay trastornos electrolíticos, hipocalemia o hipomagnesemia, ¿no? Acá vamos a ver este tipo de taquicardia. No se conoce con exactitud, ¿no? ¿Por qué está favorecida? Pero parece que hay una excitabilidad del tejido miocárdico,
por exceso de catecolaminas, por acidemia, hipoxemia, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este tipo de taquicardia? Palpitaciones. Estamos en taquicardia, palpitaciones. Va a haber ansiedad, va a haber mareos por el bajo gasto, dolor torácico, disnea, síncope, ¿no? Acá, ¿qué vamos a ver? ¿No? Las ondas P con 3 o más morfologías que aparecen en los ciclos de tamaño diferente. ¿No? Ustedes van a ver la ausencia del marcapaso predominante auricular y la variabilidad del PR. Acá ven ustedes, miren qué interesante. Este es típico de una taquicardia auricular multifocal, ¿no? Miren, ausencia de ondas P en muchos, ¿no? Esto es más específico, no lo van a ver mucho de repente, no lo van a ver mucho, pero tienen que mencionarles. Después tienen ustedes las famosas contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares, que es un impulso en puntos aislados del ventrículo que se llaman focos ectópicos, que se adelanta al ritmo habitual, ¿no? Seguido por una pausa hasta el siguiente latido, ¿no? Que es la famosa pausa compensadora. Esto sí es paciente, estas extrasístoles o contracciones ventriculares prematuras, es frecuente en pacientes que son cardiópatas crónicos, ¿no? También a veces se presentan en pacientes normales, ¿no? Pero no hay sintomatología. En los cardiópatas hay sintomatología, ¿no? Entonces, es un latido cardíaco seguido de un latido fuerte, un débil y un fuerte, ¿no? No producen sintomatología la mayoría y no se asocia, se descubre por lo general con el electrocardiograma o a veces producen molestias este tipo de latidos, a veces. ¿Cómo se tratan? Con beta bloqueadores. Ahí tienen ustedes las extrasístoles, estas son descubiertas por el electrocardiograma, ¿no? Pocas veces el paciente les va a referir que tiene latidos, pocas veces. Pero el electrocardiograma sí ya les muestra las extrasístoles, a ver, ¿no? Pues hay taquicardias supraventriculares paroxísticas, que es producida por un mecanismo de entrada, ¿no? Dependiente de una conducción doble del nódulo auriculoventricular. Tiene como manifestaciones crisis sincopales, disnea, mareo, fatiga, dolor torácico y palpitaciones, por supuesto, por ser taquicardia en 98% de los casos. Tiene inicio brusco y desaparición brusca, ¿no? Acá a veces da buenos resultados hacer la maniobra de Valsalva, ¿no? Pero para hacer una maniobra de Valsalva tenemos que tener presente que el paciente no sea un cardiópata, pues, si no lo estamos llevando a otro lado, ¿no? Entonces, o los pacientes deben tener en cuenta que no haya trastornos psiquiátricos, como estos pacientes tienen trastornos de pánico, ¿no? En el electro vamos a ver un ritmo regular, ¿no? Un complejo QRS estrecho, frecuencias cardíacas altas, ¿no? Y no hay ondas P, ¿no? Las ondas P van a quedar englobadas en el complejo QRS, miren, ¿no? Esto lo van a ver poco también, les menciono nomás para que tengan una taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Desaparecen las ondas P, quedan englobadas en las ondas QRS. Tienen la taquicardia auricular ectópica, ¿no? Que se presenta en cardiopatías de tipo estructural, intoxicación digitálica, por cuando hay trastornos de electrolitos, específicamente cuando hay hipocalcemia. Se trata de 3 o más impulsos auriculares que se originan en sitios distantes al nódulo sinusal. Entonces, lo que implica que la onda P tiene diferente morfología, ¿no? Diferente. ¿Cuáles las manifestaciones? Palpitaciones, disnea, mareo, síncope, dolor torácico. Se distinguen en taquicardia auricular dos formas de enfermedad. La que es repetitiva, que es sintomatología leve y derivada de miocardiopatía dilatada, ¿no? Se consigue el tratamiento por medios farmacológicos, y la incesante, que puede provocar insuficiencia cardíaca, ¿no? Con miocardiopatía dilatada y presenta mala respuesta al tratamiento farmacológico, ¿no?
Acá vamos a ver que hay una onda P positiva en ABL que indica foco en la aurícula derecha, ¿no? En cambio, la P es negativa en D1 y positiva en B1, ¿no? Entonces acá está prediciendo que hay un foco auricular izquierdo, ¿no? Acá vamos a ver, sus latidos son de 100 a 120 latidos por minuto. Miren ustedes las imágenes. Acá lo que quiero que vean que es la imagen en espejo, en este tipo de taquicardia ectópica, ¿no? Imágenes en espejo. ¿Qué quiere decir? Que acá ven solo presencia de imágenes ondas R y acaba en ondas S. Acaba en ondas R y acaba en ondas S. Esas imágenes en espejo, unas están hacia arriba y otras están hacia abajo, ¿no? Es importantísimo esas imágenes, ¿no? Después tenemos la taquicardia de la unión, que se da por intoxicación digitálica, por infarto de miocardio, miocarditis, y puede ser muchas veces en postoperatorio de cirugía cardíaca. El marcapaso es normal, se desplaza del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, entonces la conducción del impulso es normal a lo largo del tejido auricular, ¿no? ¿Y cuáles las manifestaciones? Va a haber palpitaciones, disnea, dolor torácico, ¿no? ¿Qué va a haber? Disociación auriculoventricular en el electrocardiograma. Un complejo QRS estrecho y una onda P ausente. Acá vamos a ver la imagen, ¿no? Disociación auriculoventricular. Un complejo QRS muy estrecho, ¿no? Y no hay onda P. Ustedes ven acá, no hay onda T, pero no hay onda P. Y los complejos son muy estrechos. Después, lo que van a ver, no lo van a ver. Algunos lo verán, porque esto se da por lo general cuando un paciente está hospitalizado y está grave, la fibrilación ventricular, ¿no? Esto se da en casos de electrocución, cuando el paciente se electrocuta, cuando hay hipoxia, cuando hay prolongación del intervalo PR, ¿no? Hay prolongación del periodo de refracción, trastornos electrolíticos, desequilibrios ácido-básicos, síndrome coronario agudo, taquicardia ventricular, que va a progresar de estable a inestable. Serán, por lo general, esto lo van a ver en pacientes graves, ¿no? Que están al borde del colapso, ¿no? Hay un patrón sincrónico caótico de polarización y repolarización. Esto, mientras se presenta así, despolarización, repolarización, el gasto va a estar a veces muy bajo en cero. Tiene que ser manejado por una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces se debe a la existencia de bandas de necrosis miocárdica. Miren a lo que va. Es un paciente que está al final de la vida, ¿no? Entonces, al haber necrosis no hay contacto en la conducción cardíaca, ¿no? Este es un mecanismo de la muerte cardíaca repentina. Por eso les digo, no lo van a ver. Pocos lo vemos en unidades intensivas. Lo que hay que mencionarles, ¿no? Aparece dentro de las primeras 48 horas del infarto de miocardio y se asocia por lo general a mayor mortalidad. Cuando un paciente presenta fibrilación, es un paciente a veces que se nos va. Presenta disnea, apnea, muerte súbita y desaparición del pulso, ¿no? No se reconocen acá las ondas P, no hay complejos QRS ni T, acuérdense, producen ondulaciones en la frecuencia de 150 a 500 latidos por minuto. Miren, es completamente caótico este electrocardiograma. Y así lo van a ver ustedes en las pantallas de los monitores. Completamente caótico, fibrilación ventricular. Bueno, ya hemos hablado de las extrasístoles, que son latidos prematuros, ya lo dijimos. Esto ya no lo vamos a repetir, ¿no? Las extrasístoles se clasifican en supraventriculares y ventriculares. Las supraventriculares se originan a veces en el sitio de las de His, pueden ser auriculares, normales, hisianas, ¿no? Las auriculares pueden originarse en la derecha, izquierda, también que interventricular, ¿no? La morfología de la onda P es diferente de un complejo sinusal debido a que su activación en los sitios diferentes o nódulo de Kay y Black.
Entonces, esto es la diferencia. ¿Cómo se identifican si es de origen si es de origen auricular? Vamos al trazado electrocardiográfico, a D1 del trazado electrocardiográfico y examinamos la onda P. Si hay onda P positiva bifásica, es de origen de aurícula derecha. Si es onda negativa, P negativa, de origen de aurícula izquierda. Si es onda P, origen en tabique interauricular. ¿No? Entonces, con esto hemos hecho más o menos un repaso de lo que son. Esto ya no, hasta allí llegamos. Un repaso de todo lo que son estas sístoles y de lo que podemos ver en arritmias. Pero acá lo más importante que sepamos es el bloqueo y la taquicardia y fibrilación y flatos. Si ustedes estudian esos puntos, no tenemos nada que hacer. Vamos a ver 2 minutos, déjenme para poner lo que es cardiopatía congénita. Vamos a ver, cardiopatías congénitas acianóticas, nos toca ver, porque hay 2 tipos de cardiopatías. La cardiopatía congénita cianótica, que es ya por causas muy difíciles de comprender, y la cardiopatía congénita acianóticas, que son las que más vamos a ver en la vida diaria. ¿Ya? Por favor, estas láminas ténganlo los 51 que asisten, porque hay 100 que no asisten. No estén prestándose las láminas, porque esto no es para los que no asisten, sino para los que asisten. No sean bondadosos con los que no quieren levantarse de la cama. Entonces, cuando hablamos de cardiopatías congénitas acianóticas, estamos hablando de cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha. Cuando los circuitos son de derecha a izquierda, ya estamos hablando de cardiopatías de tipo con daños y otro tipo de daños mayores que uno. No solo en el septum, sino cargamiento de la aorta, etcétera, etcétera, con otro tipo de síndromes. Acá hablamos de una comunicación interauricular, hablamos de comunicación interventricular y hablamos de persistencia del conducto arterioso o ductus arterioso. Entonces acá tenemos la figura donde hay comunicación de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Esta es la figurita de la circulación normal del esqueleto. Esto lo encuentran en cualquier sitio. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son lesiones anatómicas de las 4 cámaras cardíacas, específicamente de los tabiques que las separan, o de las valvas o tractos de salida. Son los ventriculares por donde sale la sangre del corazón. 8 de cada 1000 recién nacidos sufren de esto, ¿no? Entonces, cuando no se trata en niños, esto puede ser complicaciones futuras. Algunas veces, pocas veces, no presentan mayores complicaciones estas lesiones cardíacas. Pocas veces. A veces descubrimos, por ejemplo, una comunicación interauricular. Cuando se va a operar a un paciente a los 50 años, ya no necesita tocarlo. A los 60 años no necesita tocarlo, vivió toda su vida tranquilo. Lo tocamos y estamos causándole más problema que beneficio, ¿no? Entonces, estas cardiopatías congénitas, por lo general, es importante detectar en los primeros días de nacimiento, a las semanas o meses, no a los años, ¿no? Por eso es que ahora hay pediatras que en el nacimiento están presentes de los niños, niñas, para detectar este tipo de cardiopatías congénitas y hacer las correcciones, si son necesarias, se hacen las correcciones definitivas, ¿no? No se olviden que hay más de 50 tipos de lesiones que pueden presentarse en un mismo niño. Esto no es nada raro, ¿no? Nada raro.
Entonces, ¿cuándo aparecen estas cardiopatías? A partir de la 6ª semana de gestación, ¿no? En algunos se presentan a los días, semanas, meses, incluso años después del nacimiento. Esto les acabo de decir, ¿no? Ya al nacer estos ya tenían, pero a veces no son detectados hasta que generan posteriormente una sintomatología cardíaca. Las causas de estas cardiopatías no son muy conocidas, ¿no? Entonces hay deficiencia del desarrollo cardíaco y por lo tanto se presentan una cardiopatía congénita. No conocemos mucho, no se conoce en la actualidad cuáles son las causas. Hay factores para tener hijos con nuestras cardiopatías, padres de edad de 18 a 35 años, cuando hay antecedentes familiares de cardiopatía congénita, niños con alteraciones congénitas, por ejemplo, los síndromes de Down, ¿no? Los factores maternos, pacientes diabéticas, pacientes alcohólicos, pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes con fenilketonuria, pacientes que presentaron rubiola en el embarazo, ¿no? Ingesta de drogas en el embarazo como las anfetaminas, hidantoínas, finedantoína, ¿no? Litio. Entonces, esto sí, hay estudios que sí reconocen que presentan cierto tipo tienen que ver con las cardiopatías congénitas. El factor herencia es poco frecuente o poco importante en una cardiopatía, ¿no? ¿Cuál es la cardiopatía? Las cardiopatías importantes. La comunicación interventricular no es otra cosa que un agujero en el tabique interventricular que permite el paso de la sangre desde el ventrículo que tiene mayor presión, que es el izquierdo, al de menor presión, que es el ventrículo derecho. Entonces esto se llama el cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces va a aumentar el flujo a nivel de arteria pulmonar con sangre parcialmente oxigenada, ¿no? Este defecto puede ser único o múltiple, ¿no? Y se presenta aisladamente, que forma parte de cardiopatías, de otro tipo de cardiopatías complejas, ¿no? Entonces, el tabique interventricular consta de 4 partes. Existe un tabique membranoso, un tabique de entrada cercano a las válvulas auriculares, que es el tabique muscular, tabique intravehicular en la zona apical o ventricular, el tabique de salida infundibular, cercano a las válvulas sigmoideas, ¿no? Pero los efectos más frecuentes son las que se presentan a nivel de tabique membranoso, ¿no? Entonces vamos a ver dónde está ubicado esto. Acá tienen ustedes en la parte anatómica del corazón para que tengan una idea. Tabique infundibular, un CIB acá. Están viendo, ¿no? Tabique del músculo papilar del cono. Acá, CIB muscular marginal, cuando se presenta acá, marginal. Acá, cuando se presenta CIB musculares centrales al tabique, ¿no? Y acá tienen ustedes en el septo de entrada del tabique. Y los apicales, o musculares apicales. Estas son todas las presentaciones de CIB que pueden haber. ¿Cuántas? 7. 7 presentaciones de CIB. Si es que el CIB, para que sepan, no es una sola presentación. Y esto tiene que tener en cuenta el cirujano. Acá les traigo una figurita del Amplacer. El Amplacer no es otra cosa que es un tubo como una malla que tiene 2 formas. Esta malla va en el catéter en forma estirada en el catéter. Entonces entra por el catéter, puede introducirse por la femoral o por la radial. Entonces ustedes cuando pasaron el agujero que quieren ustedes separar, se suelta la primera parte de este Amplacer y se forma así, inmediatamente se recoge como un medio botón o un botón. Salen al otro lado y sacan todo su catéter, que está acá el catéter, y se queda la otra mitad. Entonces los 2 botones hacen esto, como están unidos, aplastan
el agujero y lo cierran por ambos lados. Son dos botones que se juntan y esa es la cirugía. Antes requería abrir el pecho para poner una telita ahí, ¿no? Coser una tela. Ahora ya no. Con esto se entra ya no se necesita mayor cirugía. Ingresa el paciente hoy día, se le hace esto y al siguiente día está en su casa. Pero no siempre. Esto depende del tamaño del agujero o del tamaño del sello. No se da siempre en todos los pacientes. Hay pacientes que sí requieren abrirle el pecho y ponerle, si es grande la extensión del agujero, si es grande, hay que ponerle un teflón ahí. Se llama una tela de teflón, ¿no? Entonces, pero esto es para la mayoría de pacientes, ya el tratamiento es sencillo, ¿no? Entonces, esto va a depender, pues, del tamaño del grado de cortocircuito. En CIB pequeños ni hablar, ¿no? Hay niños, pues, que permanecen asintomáticos, desarrollo normal, entonces estos pacientes solo tienen un pequeño soplo, no se deben tocar. En los CIB de tamaño medio, cortocircuito moderado, estos lactantes a veces presentan insuficiencia cardíaca, retraso en su crecimiento, infecciones respiratorias frecuentes. Estos pacientes ya requieren tratamiento con el Amplace. Y en los CIB grandes puede ser un Amplace o puede ser ya con reparo de un teflón, ¿no? Porque acá este paciente cuando tienen CIB grandes o dos a sus presentaciones a su vez, ¿no? Ocasiona insuficiencia cardíaca, taquicardia, fatiga, ¿no? Retraso estratoponderal, ¿no? Puede haber hipertensión incluso pulmonar significativa y esto lo lleva a problemas ya más graves. El paciente puede terminar falleciendo sin edemas pulmonares, ¿no? Entonces, de acuerdo a los síntomas, este paciente debe ser tratado, ¿no? Cuando ya hay hipertensión pulmonar y hay el síndrome de Eisenmenger, esto a veces lo descubrimos 18, 20, 25 años en CIB grandes que nunca tuvieron la suerte de ser diagnosticados a tiempo, ya es difícil tratar. Ningún tratamiento quirúrgico es bueno. Pacientes muchas veces mueren en sala. Entonces, mejor estos pacientes hacerle una buena evaluación, si no, se quedan con tratamiento médico nada más. Es periodo de vida corto. Periodo de vida corto. ¿Cómo se diagnostica un CIB? El ecocardiograma ha venido a ser ahora el diagnóstico inigualable. Un método de elección para detectar este tipo de cardiopatías, ¿no? Y en la exploración física van a haber latidos hiperdinámicos en punta, soplo sistólico, ¿no? Frénito sistólico, que ya saben ustedes lo que es un frénito, y va a haber un retumbo diastólico, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con regurgitación mitral, conductos arterioso persistente, con CIA, con defecto del canal arterioventricular, con doble salida ventricular derecha, con troncos arterioso. El pronóstico es del 30 al 50% se cierra en el primer año de vida. No adelantarse. Ustedes reciben un bebito de 2, 3 meses, hay que darle 6 meses una evaluación. Venga usted en 6 meses para ver cómo va. De repente a los 6 meses ya no le escuchan mucho el soplo o ya no está. Entonces, no todas las requieren evaluarlo, operarlo o hacer el tratamiento de inicio. Hay que darle un tiempo de sobrevida. Si este paciente presenta sintomatología, no puede lactar, sí hay que decirle a la mamá, usted me lo trae si no puede lactar, si tiene muchos problemas bronquiales. Se lo trae de inmediato. Pero si no le dan una evaluación cada 6 meses, sí desaparece, ¿no? Las de tipo medio, ya saben, evalúa hacia la insuficiencia cardíaca, otros casos a la hipertensión pulmonar, que no debemos dejarlo, ¿no? Pueden permanecer asintomáticos, ¿no? Dependiendo esto de las presiones pulmonares. Los CIB grandes sí causan insuficiencia cardíaca y estos deben ser operados, ¿no? El tratamiento, ya saben, ya hablamos, son primeros meses de vida, hay que darle la oportunidad. Tamaño medio y grande, tratamiento quirúrgico Amplacer, su digital, diuréticos, ¿no? Hay que darle para mejorar su cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, estos son importantes evaluarlos, ¿no? Y esto debe tener el CIB a medianos y grandes, hay tratamiento quirúrgico, ¿no? Con parche. O
se entra con sutura directa también. Depende, si hay tejido se hace una sutura directa, si no hay que ponerle un parche. ¿Cómo suena? ¿Cómo es el soplo en un CIB? Ahí escuchan ustedes el soplo. Es un soplo en banda. Ya es un soplo en banda. Así como hay CIB, también tenemos los CIA. CIA es un agujero que permanece abierto entre las aurículas. Nos pasa la sangre igual oxigenada a través de mayor presión, de izquierda a derecha, igualito que el CIA. Entonces se establece un cortocircuito de izquierda a derecha y va a incrementarse acá el flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. ¿Cómo se presenta esta CIA? Ostium secundum, ostium primum, ¿no? El ostium secundo, ¿cómo es? En la parte central del tabique va a presentarse el CIA, ¿no? Entonces hay que diferenciar mucho el CIA del fenómeno oval permeable, es importante. Y el ostium primum, que está situado en la parte baja del centro. Ahora lo vamos a ver, porque por ahí hay una figura, ¿no? A la cual se asocia un hendidura de la valva anterior mitral, está cerca de la mitral, produce una insuficiencia mitral mínima, ¿no? ¿No? El canal atrioventricular es una asociación, una forma completa de esta presentación de esta asociada por lo general al síndrome de Down. Esto, los niños que tienen síndrome de Down, casi todos tienen su ostium primum. Ahí pueden escucharlo perfectamente, ¿no? Tienen aparte una comunicación interventricular en el 30% de toda la CIA. Estos niños Down presentan ambas cardiopatías, tanto la comunicación interventricular como la comunicación auricular. Y las que son de tipo seno venoso que decíamos, ¿no? Que está junto a la desembocadura de la cava vena superior, de la vena cava, ¿no? Que esto es frecuente, suele acompañarse de drenaje venoso anómalo parcial del 10% de las CIS, ¿no? 10% lo van a presentar, ¿no? De las CIA. Acá ven ustedes, este es el tipo seno venoso, cerca de la vena cava superior, ostium secundum en la parte media, y esta es la ostium primum, ¿no? Cerca del tabique, ¿no? Entonces son las tres presentaciones que hay. La mayoría de los niños están asintomáticos cuando hay CIA. Algunos presentan síntomas como la relación al flujo pulmonar, van a presentar infecciones del aparato respiratorio, va a haber fatiga, disnea, cuando el cortocircuito es grande, ¿no? Arritmias supraventriculares por la ubicación, ¿no? No hay, mayormente en estos niños, no hay retraso en el crecimiento, no hay mucho. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igual que el anterior, por el ecocardiograma, que es el sistema de preferencia, la exploración física, un soplo cardíaco en la mayoría de los niños, ¿no? Latido hiperdinámico en la región precordial, cuando los CIA son grandes, van a sentir ustedes el impulso en el pecho, ¿no? El soplo es sistólico de larga intensidad, 2, 3/4 en foco pulmonar, hay desdoblamiento del segundo tono, y el soplo mesosistólico de llenado tricuspido en los casos que hay cortocircuito, que hablábamos antes, ¿no? También hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? El eco descarta otras anomalías como CIBB, ductus arterioso o canal atrioventricular. Los CIA pequeños, ya les decía, tienen pronóstico muy bueno, ¿no? No requieren tratamiento. Hay
un cierre espontáneo de CIS en 87% de los niños hasta el primer año de vida. Ya cuando se complica, cuando estos CIS son grandes, presenta fibrilación auricular, algunas veces flúter, arritmias supraventriculares, ¿no? Muchos de estos pacientes llegan hasta los 30 años sin mayor sintomatología, ¿no? Pero hay que cuidar de estos pacientes porque a veces pueden hacer embolias paradójicas, ¿no? Entonces estos pacientes al hacer embolia y corazón pueden hacer esto a nivel cerebro o a nivel de miembros inferiores y producen trombosis grandes, trombosis, accidentes cerebrovasculares, ¿no? No hay que dejar, como en el caso anterior, que estos pacientes lleguen a hipertensión pulmonar severa porque pierden su capacidad operatoria. En estos pacientes es necesario hacer cateterismo cardíaco terapéutico con el Amplatzer, ¿no? Entonces ya les decía que con eso se cierra, se hace el cateterismo y se cierra, ¿no? Es un cateterismo terapéutico, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Estos cateterismos se hacen y necesariamente con esto se cierra y el diámetro debe ser de 20 a 25 milímetros o más, sin otras anomalías, ¿no? Y la cirugía, cuando es posible, que no se puede cerrar por cateterismo cuando tienen un mayor tamaño de 6 a 8 milímetros, ¿no? Se cierra, se realiza con, les decía, con una tela, que es el teflón, ¿no? O parche de pericardio también se puede utilizar un pedazo de pericardio para cerrar, ¿no? ¿Cómo es el soplo en los CIA? Es diferente, es un soplo casi parecido al aórtico, tromboidal. El otro era en banda, ¿de acuerdo? Esto es la etiología de esta enfermedad, por lo general de este tipo. Vamos a hacer el ductus arterioso, que es la última parte, o PCA también. Se trata de un vaso que conecta la aorta, viene acá el ductus, conecta la aorta con la arteria pulmonar, ¿no? Esto al nacer y al funcionar los pulmones debe cerrarse, pero cuando no se cierra decimos por eso ductus arterioso persistente o PCA o ductus persistente, ¿no? Cualquiera de los dos nombres, ¿no? Porque esto debe cerrarse en los primeros días de vida o al nacer, ¿no? Algunas veces no se cierran y el paso va a pasar sangre de la aorta a la arteria pulmonar. Ya saben lo que pasa, hay contaminación, ¿no? Hay contaminación. Entonces, ¿esto qué va a dar? Prematuridad. Y esto se adquiere por infección de la rubiola en el primer trimestre. Puede haber factores familiares, ¿no? En las grandes alturas puede presentarse este ductus, ¿no? Porque no hay mucho oxígeno. Y algunos son de tipo idiopático, no conocemos la causa. ¿Cuál es la clínica del ductus? Cuando son pequeños, delgaditos, son asintomáticos, ¿no? En los de bajo peso se agravan a veces y producen el síndrome de distrés respiratorio. Solo así lo descubrimos a veces cuando no han sido bien evaluados por el pediatra en el nacimiento, ¿no? Y también puede ocasionar cuadros de insuficiencia cardíaca en los bebitos, ¿no? Entonces así lo descubrimos. Entonces, ¿qué puede haber? Insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones del aparato respiratorio, taquicardia, sudoración, cuando lactan, fatiga y retraso estatoponderal, ¿no? Entonces estos, cuando no, los ductos ya son más gruesos, cortos y gruesos, dejan pasar mucha sangre, son graves, ¿no? Entonces ya requiere una operación prematura también. No sé, estos niños deben operarse a edades bajas, ¿no? Esta enfermedad se llama el gran simulador nomás, porque simula cualquier otro cuadro clínico menos el ducto, ¿no? Entonces a veces presta errores diagnósticos cuando uno no tiene la capacidad de diagnosticarlo. El ecocardiograma también es diagnóstico acá, ¿no? El niño puede encontrarse a la exploración física muy taquicárdico, muy taquineico, signos de insuficiencia,
El pulso arterial célero saltón, acuérdese, ¿no? Acuérdese, las presiones sistólicas son altas y las diastólicas son bajas, ¿no? Hay una presión diferencial alta, el volumen latido tiene un pico sistólico elevado, la sangre de la aorta escapa hacia la arteria pulmonar, ¿no? Y a la ocultación, ¿qué encontramos? Un soplo de maquinaria o de Chipson, ¿no? Que puede irradiarse al espacio intercapular, hacia la espalda se irradia. El soplo es de tipo sistólico y diastólico, acuérdense, ¿ya? En los niños se puede dar indometacina y a veces cierra con la indometacina cuando son pequeños, ¿no? Pero si no, hay que hacer el cierre quirúrgico, ¿no? La cirugía en el ductus debe ser con niños que tengan un peso de 8 kilos, ¿no? Con los que tienen gran tamaño, y cuidar que no haya hipertensión pulmonar. Estos pacientes fácilmente van a la hipertensión pulmonar. Entonces, muchas veces se hace el cateterismo tipo, también terapéutico, con un dispositivo tipo coil, que es parecido al Amplacer, pero es diferente, o el Amplacer también está indicado en esto, ¿no? Está indicado en este tipo de tratamiento. Ahí ven ustedes, esta es la aorta, y esta es la comunicación con esta. Antes lo que se hacía es, entrabas a cielo abierto, se llama pecho abierto, se pasaba un hilo acá, se amarraba, se pasaba otro hilo acá, se amarraba y acá se cortaba y solucionado el problema. Ahora ya no. Cuando pasa el tiempo es difícil. Quiere el cirujano cerrar acá y a veces se rompe la aorta y nos llega un problema. Entonces esto tiene que hacerse cuando se abre, cuando hay hipertensión pulmonar, que tenemos unos pocos casos severos, tiene que hacerse cirugía con parche. Ya no hay otra solución. El soplo es en maquinaria. Un soplo sistólico y diastólico continuo. Muy bien. Mañana continuamos con la última clase que nos toca, que es de patología coronaria. Los veo mañana. Hemos hecho 2 clases rápidas, cortas. Gracias. Hasta mañana.